¿Qué tal, jóvenes? Me pidieron favor de que les explicara este problema porque habían algunas dudas. Y yo creo que ya sé cuál es la duda, pero veamos el problema. El problema me dice lo siguiente: una esfera hueca de 1 metro de diámetro pesa 200 newton y está sujeta a un bloque de concreto sólido que pesa 4 kilonewton. Si el concreto tiene un peso específico de 23.6 kilonewton por metro cúbico, diga si los dos objetos unidos flotarán o se hundirán. Entonces creo que el problema acá, o la duda acá, es que no me dice qué tipo de fluido es donde yo voy a ingresar estos dos objetos, tanto la esfera como el bloque de concreto. Y yo creo que por ahí empezamos con esa es la duda principal. Entonces yo voy a suponer acá, entonces vamos a poner acá que suponiendo que el fluido es agua. Entonces si el fluido es agua, entonces ya puedo hacer mis cálculos. El problema tiene ese error que no me dice a mí cuál es el fluido. Entonces ustedes hubieran podido poner, por ejemplo, que les faltaban datos para resolver el problema, pero vamos a suponer que es agua para poder realizarlo. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que la fuerza de empuje, ¿sí?, iba a ser igual al peso específico del fluido donde estamos ingresando el objeto, que en este caso va a ser agua, multiplicado por el volumen del agua desplazado. Ahora, yo aquí tengo, en este caso, el peso, la fuerza de empuje va a ser ocasionada tanto por la esfera, ¿sí?, tanto por la esfera así como por el bloque de concreto, porque ambos van a estar unidos. Entonces, tanto por la esfera como por el bloque de concreto. Entonces, esta fuerza de flotación va a ser igual a la fuerza de flotación que me ocasiona la esfera, más la fuerza de flotación que me ocasiona el concreto. Vamos a ver. Al concreto. Bueno, entonces vamos a calcular cuál es la fuerza de flotación y en base a eso ya puedo saber si el objeto se hunde o flota. Entonces, veamos. Esta fuerza de flotación, vamos a colocarla así, va a ser igual a la fuerza de flotación de la esfera, que sería el peso específico del fluido donde estoy agregando la esfera. En este caso, como supuse que era agua, entonces va a ser igual al peso específico del agua. Ahora, al volumen del agua desplazado, que en este caso, como la esfera es la que se ingresa dentro del agua, va a ser el volumen de la esfera, el volumen del agua desplazado, más la fuerza de flotación del concreto, que es igual al peso específico del fluido donde estoy ingresando, lo que en este caso va a ser el peso específico del agua, ¿sí?, multiplicado por el volumen del concreto. Entonces ahí si ustedes pueden ver, puedo sacar un factor común. Ese factor común va a ser el peso específico del agua y va a ser multiplicado por el volumen de la esfera más el volumen del concreto, ¿sí? Ahora, lo que yo voy a hacer aquí es sacar el volumen de la esfera, el volumen del concreto, y la suma de estos dos multiplicado por el peso específico del agua va a ser la fuerza de flotación de estos dos objetos combinados. Entonces, veamos cuál es el volumen de la esfera. El volumen de la esfera, permítanme, aquí tengo un pequeño problema. El volumen de la esfera va a ser igual ahora me dice que es una esfera. Ahora, ¿cuál es el volumen de una esfera? Entonces, si no sabemos cuál es el volumen de una esfera, podemos ir a Google, por ejemplo, y buscar cuál es el volumen de una esfera. Pero el volumen de una esfera va a ser pi sextos del diámetro al cubo. Pi sextos del diámetro elevado al cubo. Entonces, esto va a ser igual a pi sextos multiplicado por el diámetro de la esfera elevado al cubo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ese diámetro de la esfera es igual a 1 metro. Entonces sería por 1 metro elevado al cubo. Entonces me queda que el volumen de la esfera va a ser igual al utilizar una calculadora, 1 elevado al cubo multiplicado por pi dividido dentro de 6 va a darme 0.5236
metros cúbicos. Ese sería el volumen de la esfera, metros cúbicos. Ahora, ¿cuál va a ser el volumen del concreto? Ahora, si ustedes se acuerdan, el peso específico de cualquier objeto va a ser igual al peso del objeto dividido el volumen. Ahora, a mí me dan que ese bloque de concreto, veámoslo acá, vamos a poner mi puntero láser, que el bloque de concreto dice que tiene un peso de 4.1 kilonewton. Ahora, y me dice que ese bloque de concreto tiene un peso específico de 23.6, o sea, tengo el peso específico y tengo el peso del concreto. Entonces, en base a eso yo puedo calcular el volumen. Entonces, si yo despejo de la fórmula el volumen va a ser igual a, en este caso el volumen del concreto va a ser igual a el peso del concreto, ¿sí?, dividido el peso específico del concreto. Entonces, el peso del concreto me dice que el concreto tiene un peso de 4.1 o 4.1 kilonewton, dividido el peso específico del concreto. El peso específico del concreto me dice el problema que es 23.6 kilonewton dividido metros cúbicos. O sea, aquí tengo el peso específico del concreto. Ahora, ojo con esto. Aquí me dan kilonewton, ¿sí?, y aquí también tengo kilonewton. O sea, tengo que ver que esto sea compatible, porque si no es compatible tengo que hacer conversiones. Entonces, aquí es compatible. Entonces, a la hora de utilizar la calculadora para sacar el volumen del concreto, me da que es 0.1737. 0.1737 metros cúbicos. Entonces, ya teniendo estos dos volúmenes, yo puedo decir que la fuerza de empuje va a ser igual al peso específico del agua. ¿En qué me voy a basar? Me voy a basar en esta ecuación que yo tengo aquí. Sí, en esta ecuación que yo tengo acá me voy a basar. Entonces, esta que está acá. Entonces me dice que esta fuerza de empuje va a ser el peso específico del agua. Ahora, si vamos a nuestras tablas, el peso específico del agua es igual a 9.81 kilonewton dividido metro cúbico. 9.81 kilonewton dividido metro cúbico. Eso es el peso específico del agua a 4 grados Celsius. ¿Sí?, multiplicado por el volumen de la esfera más el volumen del concreto. ¿Sí? Entonces, el volumen de la esfera más el volumen del concreto va a quedarme que es el volumen de la esfera es 0.5236 metros cúbicos más el volumen del concreto, que es 0.1737 metros cúbicos. Entonces, si se dan cuenta, metro cúbico se elimina con los metros cúbicos que tengo aquí dentro del paréntesis y la respuesta va a quedarme en kilonewton. Entonces, la fuerza de empuje va a ser igual al utilizar una calculadora, me dice que esa fuerza de empuje va a ser igual a 0.5236 más 0.1737 multiplicado esa suma por 9.81 me da que es, vamos a ver, 6.84 kilonewton. 6.84 kilonewton. O sea, esa es la fuerza de empuje. O sea, si yo, por ejemplo, tengo aquí mi nivel del agua, aquí tengo mi esfera, esta va a ser mi esfera, ¿sí?, y por acá yo le coloco el concreto. Ambos van a tener acá una fuerza de empuje F sub B, que yo calculé aquí que es de 6.84. Ahora, para saber si se hunde o flota, yo debo hacer una sumatoria de fuerzas, ¿sí? Veamos, démonos cuenta que hacia arriba va a ir la fuerza de empuje y hacia abajo va a ir el peso de ambos objetos. O sea, hacia abajo va a ir el peso de la esfera más el peso del concreto, ¿sí? Entonces veamos cuánto es el peso de la esfera más el peso del concreto. Vamos a colocar aquí una línea recta. Entonces veamos, el peso de la esfera más el peso del concreto sería la fuerza que va hacia arriba, o sea, la fuerza de empuje. Ay, perdón, que aquí tengo un pequeño error técnico. La fuerza de empuje debe ser igual, por el diagrama de cuerpo libre que tengo ahí, al peso de la esfera más el peso del concreto, haciendo una sumatoria de fuerzas. Ahora, ya sabemos que el peso de
el empuje es 6.84. Ahora veamos cuánto es la sumatoria de estos dos, del peso del concreto más el peso de la esfera. Del peso de la esfera más el peso del concreto. Veamos, el peso de la esfera va a ser igual a mí me dice que acá el problema, una esfera hueca de 1 metro de diámetro pesa 200 newton, o sea, el peso de la esfera son 200 newton. Y el peso del concreto, me dice el problema que el concreto pesa, ¿sí?, 4.1 kilonewton, o sea, 4.1 kilonewton. 4.1 kilonewton. Kilonewton. Ahora desen cuenta ustedes que esto está en kilonewton y esto está en newton. O sea, yo debería dividir en los 200 dentro de 1000 para que me den kilonewton. ¿Por qué? Porque 1 kilonewton son 1000 newton. Entonces 200 newton es igual a 0.2 kilonewton. O sea, ese sería el peso de ambos, el peso de la esfera y el peso del concreto. O sea, el peso total entonces va a ser igual a 0.2 kilonewton más 4.1 kilonewton. Entonces el peso total, veamos, el peso total va a ser igual a 0.2 más 4.1 va a ser igual a 4.30 kilonewton. Ahora veamos, 4.30 kilonewton, que es el peso de los dos objetos, es menor que el peso, que la fuerza de empuje. Veamos, el peso de los dos objetos es 4.30 kilonewton. Este peso combinado va a ser menor que la fuerza de empuje. La fuerza de empuje va hacia arriba y el peso de los objetos es hacia abajo. Como la fuerza de empuje es mayor que el peso de los dos objetos, entonces yo puedo concluir que estos dos objetos unidos van a flotar. Entonces mi respuesta sería que los objetos unidos van a flotar. Bueno, espero que quede resuelta la duda. Como les digo, yo supuse aquí que iba a ser agua. El problema no me lo decía, pero yo supuse que iba a ser agua. Entonces aquí falta ese dato en el problema. Entonces ustedes pudieron haber escrito que hacía falta datos, pero yo, para poder resolver el problema, yo les puse aquí suponiendo que el fluido es agua, ¿sí? Entonces si el fluido es agua, los objetos unidos van a flotar. Espero me hayan comprendido. Cualquier duda estoy para servirles.